chicas, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar de la copa menstrual. El otro día en Facebook hice una pregunta y bueno, unas cuantas de vosotras pues no sabíais lo que era. Ya sabéis que en el mercado hay distintos tipos de material para cuando tenemos el periodo y tenemos pues eso, la regla y sangramos. Están las compresas. Os voy a decir las que yo conozco: compresas, tampas, compresas reutilizables, la copa menstrual y creo que no me dejo ninguno. Si me dejo de alguno y vosotros conocéis algún método más, me dejáis en la cajita de abajo en los comentarios, me dejáis por favor. Bueno, yo deciros que creo que he probado todos. Y bueno, menos la compresa reutilizable, esa sí que tuve un tiempo en que pensaba que igual la utilizaría, pero bueno, al final la descarté. Probé la copa y la verdad es que me convenció. A ver, hay dos copas. La copa tamaño pequeña, que se lo utilizan las mujeres que no han dado a luz vaginalmente nunca o no han sido madres. Y la copa 2 es para las mujeres que hemos parido vaginalmente. Hay solo esas dos medidas. La textura de la copa tiene que ser finita y flexible para no dañar la parte de dentro. Esta es la que tengo yo, este es el tamaño grande. Es como veis blandita y tiene el tirador para sacarla. Y bueno, ahora os comento cómo se coloca. Yo es de deciros que esta es de Amazon y la tengo hace 2 años, entonces posiblemente pues ya no haya de esta marca, pero os comento que la he visto en Mercadona y el precio está súper bien porque son 9 euros. Y bueno, pues viene la bolsa, en vez de ser transparente, la de Mercadona me parece que es rosa o violeta, uno de los dos colores. Pero bueno, he estado leyendo, pues eso, los comentarios sobre esa copa y la verdad es que son bastante buenos. Y no es cara por 9 euros, ¿eh? También debe ser blandita. Y lo que sí debe de tener es un poquito más cortito el tirador a la hora de sacarlo. Bueno, los cuidados que tenéis que tener con la copa, o los cuidados que yo tengo con la copa, es la lavo siempre con jabón neutro. Y una vez de que haya terminado el periodo, para guardarla definitivamente hasta la siguiente vez, la cuezo. La cuezo durante 2-3 minutitos y la dejo estéril. Ahora la estoy tocando y bueno, pues como ya sabéis las que me seguís, bueno, yo mi último periodo va a ser 1 año ya que lo tuve. Fue cuando me operaron del DIEP y bueno, pues lleva mucho tiempo, no la he tocado, pero bueno, evidentemente la próxima vez que me la vuelva a necesitar, la coceré, que no cuesta nada, pues eso. Y me introducir ahí algo que está limpio y estéril, no, pues eso, ahora mismo la estoy tocoteando, no me da ningún asco porque está totalmente limpia, o sea, y eso. A ver, luego la duración. A mí me imagino que será, depende de cada mujer. Yo, pues eso, mancho relativamente una cantidad normal. Ahora, cuando me vuelva el periodo después de tanto tiempo, pues no tengo ni idea la cantidad de flujo que voy a tener que voy a eliminar. Pero vamos, yo me lo he puesto a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde he venido a mi casa y me he ido a duchar, me he cambiado y a mí me ha aguantado perfectamente. Siempre, bueno, yo personalmente siempre no dejo la copa tal cual, siempre me pongo un salvaslip y bueno, pues eso. La forma de introducirlo, algunos vienen con un pequeño palito que
engancha la campana así, te ayuda a introducirla y una vez de que está introducida sueltas el palito y la campana se abre. Yo me lo introduzco tal cual, lo doblo en 4 partes, introduzco, suelto, se abre y hace una pequeña ventosa. Entonces eso impide que salga sangre fuera o que caiga. A la hora de extraerlo, para mí es la complejidad, es lo más complicado. Pues porque si no tienes cuidado, la copa está muy llena y tal, es cuando corres peligro de mancharte. Pero vamos, que es simplemente sangre, que no va a pasar nada. Y que si te desparrama, pues eso, que es que no va a pasar nada, que es sangre. Lo que yo hago, aquí, bueno, vosotros igual ahí en cámara no lo vais a ver, pero tiene un pequeñito agujero que no lo he leído, pero bueno, me imagino que al pincharlo, os he dicho que hace ventosa y al moverlo deja de producir esa ventosa. Entonces yo lo que hago es introduzco, tiro un poquito hacia abajo y si veo que hace mucha ventosa, lo que hago es en la parte de arriba es introducir, apretar un poquito y enseguida se mueve una de las paredes y entonces ya sale perfectamente. La sangre tiro al váter directamente, yo no lo tiro en el lavabo. A muchas os he oído que lo tiráis en el lavabo, yo lo tiro en el váter y pues eso, lo lavo con agua y si se ha manchado por fuera cojo un poquito de jabón neutro, le doy una jabonada y lo vuelvo a poner en su sitio. Lo vuelvo a introducir hasta que termina totalmente el periodo. Yo los tampas, por ejemplo, los tampones al principio del periodo me iban más o menos. Yo creo que nunca he llegado a estar cómoda con los tampas porque se me caían, o sea, no quedaban sujetos, nunca me han protegido de las manchas al 100%. Y luego, en los últimos días del periodo, a mí se secaba, no sé cómo explicaros, pero yo no estaba nada cómoda con el Tampras. También he pensado que podría haber llegado a tener alergia. Y bueno, pues, por problemas de, bueno, cuando tuve a la cría, a mí se me cayó la vejiga y bueno, pues a mí la matrona me aconsejó que no utilizaría, pues eso, ni Salvagil, ni compresas, ni nada, que en general, pues eso, que utilizaría lo indispensable cuando me viniera el periodo y sin más. Y bueno, con esto sigo diciendo que me arreglo perfectamente. Esto es plástico. Yo tengo cierta alergia al látex. No es una alergia que me dé inmediatamente, es una alergia que me da poco a poco. Sobre todo lo he notado en las manos. Ya sabéis que yo, bueno, he trabajado y siempre utilizo guantes bueno, hasta hace un tiempo. He utilizado guantes de látex y la verdad es que últimamente me daban mucha alergia y me salían heriditas, sobre todo entre los dedos. Y bueno, yo he utilizado esta, a mí no me ha dado alergia. No os puedo decir de qué está hecha porque pues ya os digo que lo tengo hace bastante tiempo. Está en la cajita para guardarla. La tengo hace bastante tiempo y no os puedo decir. Las que tengáis alergia, mirar la composición en la cajita cuando os traigan o preguntar antes de comprar. Pues esto es la copa menstrual. Yo, bueno, desde que la probé a mí me ha convencido. Es el método que utilizo y que voy a seguir utilizando por ahora si me vuelve el periodo. Y nada, las que no la hayáis probado, yo, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? A mí me convence y os diría que, bueno, que por probar no os va a pasar nada. A ver, las hay muchísimo más caras en la farmacia, evidentemente, pero bueno, 9 euros
para probar la experiencia no me parece mucho dinero. Y os digo que la tenéis en Mercadona y la calidad he oído hablar que es bastante buena. Y bueno, que nada, que las que la probéis y pues eso, me dejéis comentarios a ver qué os ha parecido la experiencia y las que tengan cualquier otro método para, pues eso, cuando tenemos el periodo y yo no lo haya mencionado, pues oye, no está de más que me dejéis comentario y así pues entre todas nos ayudamos y conocemos más cosas. Bueno, chicas, nada, que espero que os guste el vídeo, que os suscribáis, que todas las que paséis, por favor, suscribiros, activar la campanita para que os avisen de todos los vídeos nuevos que voy colgando, que compartáis, que me ayudéis un montón compartiendo los vídeos y pues eso, haciendo que me conozca cada vez más gente y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicas, agur.